Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Como sabrán, me cambié de canal Ceciro Historia a este, para subir nuevo contenido. Ahora les dejo con esta historia que la estoy resubiendo. Bueno, con eso dicho, la historia no es de mi autoría, solo tengo el permiso de subirla. Si quieres leerla completa, en el primer comentario estará el link. Sin más nada que añadir, que disfruten. Capítulo 1. Nuevo comienzo. Lo primero que sentí fue un dolor intenso, un dolor tan fuerte que recorría cada centímetro de mi cuerpo. Si tuviera que compararlo con algo, diría que es como cuando te golpeas el dedo pequeño del pie, pero multiplicado por 100. Y si eso no es suficiente para describirlo, imagina que el dolor viene con una sonrisa macabra para hacerlo aún peor. Intenté gritar, pero no podía. Intenté moverme, pero no sentía nada. Estaba atrapado en una especie de pesadilla. Después de lo que parecieron horas de sufrimiento, finalmente me desmayé. Cuando desperté, me encontraba tirado en el suelo. Mi vista tardó un poco en ajustarse, pero cuando lo hizo, me di cuenta de que estaba en un bosque. Las ramas de los árboles se movían lentamente con el viento, y el sonido de las aves en el cielo era perfectamente audible. El aire. Dios, el aire era increíblemente limpio, con olores que no pude identificar pero que, extrañamente, eran agradables. Me senté y algo raro pasó, me sentí más pequeño. Al levantarme, me di cuenta de que no solo me sentía pequeño, sino que de hecho lo era. Miré hacia atrás y sentí un peso extra en mi cabeza. Al tocarme el cabello, me sorprendí al descubrir que era de un gris oscuro, y caía hasta mi cintura. Era un cabello largo y sedoso, y debo admitir que se veía increíble. Pero bueno, dejaré la cuestión del cabello por ahora, porque esto solo confirmaba dos cosas. Primero, este no era mi cuerpo, algo que, seamos sinceros, ya era bastante obvio. Y segundo, probablemente no estaba en mi mundo, pero eso, para ser sincero, no me sorprendió tanto. Después de todo, había leído suficientes historias sobre reencarnaciones, mundos alternativos y criaturas mágicas, como para saber que en algún momento terminaría siendo el protagonista de una de ellas. La diferencia era que, al parecer, yo no era el héroe que todos esperaban, ni el tipo que recibe una chica bonita como compañera. No, yo, simplemente, era un niño en un cuerpo de 10 minutos de vida. Lo bueno es que aún tenía mi hombría, lo que era un alivio porque, sinceramente, no quería despertar siendo una chica. No es que odie ser mujer, pero había pasado toda mi vida como hombre y no pensaba cambiar eso de repente. Mirando mi cuerpo, parecía el de un niño de unos 10 años, con 1,40 metros de altura, una cara regordeta, pero no era gordo, no, mi cuerpo estaba bastante sano. Estaba usando una túnica blanca de cuero, con una cuerda atada a mi cintura. Al caminar, noté que el suelo estaba pegajoso. Miré hacia abajo y vi que era un líquido transparente que no lograba identificar. Al principio pensé que era un chicle, pero luego me di cuenta de que probablemente no era tan sabroso. Decidí ponerme la túnica, la cual venía acompañada de una carta. Una carta. La recogí y la abrí sin mucha ceremonia. Asterisco, estimado señor Pérez, seré breve. Debido a un fallo en un experimento sobre un nuevo motor cuántico, golpeamos su realidad, más específicamente su casa, desintegrándolo en el acto. Como compensación, decidimos devolverlo a la vida. Pero no se emocione demasiado, solo le otorgaremos un sistema, pero no espere misiones, recompensas o almacenamiento de Mentionel. Lo único que tendrá será un traductor universal que le permitirá hablar cualquier idioma. Escribir y leer dependerá de su esfuerzo. Además, le mejoramos el cerebro, ya que, bueno, no estaba muy allá. Por nuestra equivocación, lo enviamos al mundo de High School de XD, ya que sabemos que es lo que más vio en su vida. Sin embargo, un error de cálculo lo envió 5000 años atrás, y para que sobreviva, le otorgamos la inmortalidad. Así que, feliz vida inmortal. Además, le dimos un cuerpo infantil por otro error, pero eso está siendo investigado. Ah, y su nombre será Iso Evermore, para que no lo reconozcan rápidamente. Atentamente, el emperador del multiverso. Asterisco, PD, buena suerte en su vida inmortal. Esperen un momento, exclamé tras leer la carta. Esto es en serio, esto no está bien, esto es un caos. En un principio, estaba completamente atónito. Esto no era como esas historias en las que alguien se reincorpora justo antes de los grandes eventos de una serie. No, no. Yo estaba aquí, en el inicio de todo, en el amanecer de la humanidad. Y lo peor de todo, soy inmortal. Voy a ver a todos morir mientras yo sigo aquí, joven y eterno.
Incluso el sol se va a explotar algún día, y yo seguiré flotando por ahí, pero, pensándolo bien, no está tan mal. Podría hacer tantas cosas. Tal vez conozca a personajes importantes, tal vez tenga una charla con Jesús, o incluso aprenda magia con Moisés y el rey David. Las posibilidades son infinitas. Pero, lo primero, debo construir algo para defenderme de los animales. Así que, sin pensarlo más, le dije al sistema, sistema. De inmediato apareció una pantalla azul con letras blancas. Nombre Tiso Evermore. Edad 10 minutos. Año 5 milas. Altura 1.40 metros. Abrí un icono similar a Google, que me permitió hacer preguntas. Mi primera pregunta fue, ¿cómo enciendo una fogata? La respuesta llegó al instante. Seguí las instrucciones al pie de la letra y, por supuesto, terminé causando un pequeño incendio forestal. La fogata se convirtió en un desastre, y terminé iniciando el primer incendio de la humanidad. La cagada más épica de todas. Corrí tan rápido que probablemente mi velocidad era comparable a la de un caballo adulto. Lección aprendida: no hagas fogatas en lugares flammables, o al menos asegúrate de no ser el primer humano en causar un incendio masivo. Pero bueno, lo importante es que, al final, todo salió bien, bueno, más o menos. Guión 30. Ha pasado una semana desde que llegué a este mundo y, sinceramente, debo decir que es un desastre. En serio, todo es horrible. Los insectos son insoportables, especialmente los malditos mosquitos. Esos bichos son tan grandes como granos de arroz. No sé si soy yo o si hay algo raro en este mundo, pero cada vez que trato de descansar es como si una banda de mosquitos me estuviera buscando a propósito, y ni hablar de los animales salvajes. Las serpientes son un verdadero dolor de cabeza. Por alguna razón, parece que las anacondas tienen una convención anual en este lugar. ¿Por qué hay tantas? Ni idea, pero estoy seguro de que están organizadas, conspirando entre ellas para asustarme a cada paso. Yo solo quiero sobrevivir, pero ellas parecen tener otros planes. Después de mi pequeño incidente con el incendio forestal, donde me convertí en el primer ser humano en iniciar un incendio a gran escala, sin querer, claro, ocurrió algo raro. Empezó a llover de la nada. No estoy exagerando cuando digo que estaba un día completamente despejado, sin una nube a la vista. Pero de repente, ¡zas!, la lluvia comenzó a caer como si alguien hubiera abierto una llave gigante en el cielo. Pasaron menos de 10 minutos y la lluvia siguió durante horas, apaciguando el incendio, lo cual agradezco, pero, al mismo tiempo, me dejó pensando, ¿qué demonios fue eso? Si tuviera que adivinar, diría que esto tiene que ver con alguna criatura sobrenatural, tal vez un Quetzalcóatl o algo similar. ¿Quién más tendría el poder para controlar el clima de manera tan eficaz? Solo espero que, en su generosidad, no me manden más tormentas repentinas con rayos que me conviertan en un pararrayos humano. En resumen, la vida aquí no es exactamente un paseo por el parque. Estoy lidiando con insectos gigantes, serpientes que parecen tener alguna agenda personal en mi contra, y criaturas sobrenaturales con el control del clima. Y yo solo quiero encontrar algo de paz para construir una cabaña decente. Pero claro, si alguna vez lo logro, seré el primer humano en tener que pelear con todo un ecosistema para tener su propio espacio. De todos modos, dejando de lado el hecho de que el mundo entero parece estar conspirando contra mí, he logrado hacer algunos avances importantes. Y por avances, me refiero a que finalmente empecé a entender cómo funciona esta extraña inmortalidad que me han dado. Lo primero que descubrí es que mi cuerpo no tiene algunas de las necesidades biológicas que uno esperaría de un ser humano normal. Para empezar, no tengo que defecar. Sí, leíste bien, no me hace falta. Es un lujo. Imagínate lo conveniente que es no tener que preocuparte por el baño, sobre todo en medio de un bosque lleno de bichos gigantes que solo quieren hacer tu vida miserable. Además, tampoco siento cansancio. Puedo correr, saltar y hacer lo que se me antoje durante horas y horas, y mi cuerpo sigue fresco como una lechuga. Supongo que esto tiene que ver con la inmortalidad, ya que, bueno, la muerte no es algo que me vaya a preocupar pronto. En cuanto a la inmortalidad, descubrí que es aún más rara de lo que pensé. En lugar de ser simplemente invencible o inmortal de la forma clásica, parece que poseo una regeneración extrema. Es como si mi cuerpo se curara a una velocidad absurda, similar a lo que pasaría si un superhéroe tuviera la habilidad de sanar en segundos. Para ser sincero, no me quejo en absoluto, aunque lo que me preocupa es que también tengo un grado de invulnerabilidad, pero no sé hasta qué punto es cierto, y no tengo muchas ganas de ponerlo a prueba, al menos no hasta que me enfrente con algo que no sea un oso. Hablando de osos,
Tuve un pequeño encuentro con uno de esos en una ocasión. Un oso negro apareció y, aparentemente, pensó que era buena idea atacarme. Sus garras me arañaron y cortaron la piel, pero lo curioso fue que, aunque sentí el dolor como cualquier persona normal, mis heridas se cerraron al instante. Fue algo tan surrealista que el oso, después de darse cuenta de que sus ataques no servían para nada, simplemente se dio por vencido y se fue. Es casi como si mi cuerpo fuera un imán para los ataques inútiles. Luego, hubo otra situación interesante. Me resbalé por un pequeño acantilado y caí sobre un montón de rocas afiladas. No sufrí daños graves, pero sentí un dolor tremendo por todo mi cuerpo. A pesar de no haber quedado hecho trizas, la sensación de dolor físico seguía ahí, aunque parece que no tengo un límite claro en cuanto a lo que puedo aguantar. Todo se reduce a que la regeneración parece no hacerme invulnerable al dolor, solo lo quita todo, como si fuera una especie de truco de magia, donde todo lo que me sucede se repara al instante. En resumen, parece que mi inmortalidad no es solo un regalo, también es un poco un misterio. No sé qué tan invulnerable soy realmente, y no tengo muchas ganas de probarlo a lo loco, aunque, de todos modos, puedo aprovechar esto mientras descubro cómo puedo hacerle frente a las miles de criaturas extrañas que me rodean. Mientras avanzaba por el bosque decidí crear una herramienta para la cacería. Usando el sistema busqué la mejor forma de crear una lanza cerroca. Lo que encontré fue bastante bueno. Tras seleccionar una roca caliza, decidí convertirla en una punta de lanza. Comencé a golpearla contra una roca más dura, pero el proceso no fue sencillo. Al principio, la roca no cedía como esperaba, y mi primer intento resultó en una forma tosca y poco funcional. Tuve que repetir el proceso varias veces, y en el camino, me corté las manos en más de una ocasión. Afortunadamente, las heridas se cerraban de inmediato, lo que me permitió continuar sin mayores complicaciones. Después de 2 días de esfuerzo y múltiples intentos, finalmente logré obtener una punta afilada lo suficientemente resistente como para atravesar la piel de un ciervo. No era perfecta, pero cumplía con su propósito. Con la punta lista, me dediqué a buscar una rama adecuada para el asta de la lanza. Encontré una que, aunque irregular, parecía lo suficientemente robusta. Con paciencia, la trabajé hasta eliminar las protuberancias y dejarla más o menos lisa. Utilizando trozos de mi túnica, ya desgastada y rasgada, logré atar la punta al asta. No era una unión perfecta, pero era lo suficientemente firme como para que no se soltara con facilidad. Con la lanza terminada, decidí probarla. Mi primer objetivo fue un jaguar. No fue una elección deliberada, sino el resultado de un encuentro fortuito. El felino me atacó por sorpresa, aprovechando un momento de distracción. Gracias a mis reflejos, logré esquivar su embestida, aunque no pude evitar que sus garras me cortaran el pecho. La herida se cerró de inmediato, pero la situación era crítica. El jaguar, ahora más cauteloso, se colocó en posición de ataque. Yo, sosteniendo la lanza con firmeza, la apunté hacia él. El felino no tardó en moverse, corriendo hacia mí con velocidad y agilidad. Intenté darle una estecade, pero el jaguar la esquivó con facilidad. Luego saltó hacia un lado y me atacó con sus garras listas para desgarrarme. Logré bloquear su zarpazo con el asta de madera, aunque ésta se rompió bajo la fuerza del impacto. En un acto de determinación, clavé la lanza en el estómago del jaguar, atravesándolo por completo. El animal chilló y rugió por unos minutos antes de finalmente morir. Me sentí incómodo ante la idea de matar a otro ser vivo, pero no tuve otra opción. Era matar o ser matado, y en este caso, mi condición de inmortal me dejó sin alternativas. Mirando el cuerpo sin vida del jaguar, me pregunté qué haría con él. No podía comerlo, ya que su carne era demasiado fibrosa y no tenía herramientas para prepararla. Sin embargo, su piel sería útil para hacerme unos pantalones. Mi túnica estaba destrozada, y no quería andar desnudo por la selva. Aunque no había nadie en decenas de kilómetros a la redonda, la idea de estar sin ropa no me agradaba. Usando el sistema, busqué la mejor forma de preparar la piel de un animal. Según la información, debía separar la piel del cuerpo, quitar los restos de carne, remojarla en agua durante un día, rasparla, estirarla y dejarla secar. Siguiendo el proceso con cuidado, logré obtener mi primera piel. Si hubiera cazado un venado, habría sido de mejor calidad, pero tenía que conformarme con lo que tenía. Tras 2 días, la piel estuvo lista. Con la punta de la lanza, la corté para hacer unos pantalones improvisados.
Usé los jirones de mi túnica como hilo y una cuerda como cinturón para mantener todo en su lugar. También me hice unos zapatos con la piel restante. Una vez terminado, continué mi viaje a través del Amazonas. Caminar durante días era agotador, especialmente sin distracciones. No había opción de escuchar música en el sistema, así que el aburrimiento se volvió mi compañero constante. Aún así, no tenía más remedio que seguir adelante. Capítulo 2. Un viaje largo. Realmente, avanzar por la selva amazónica es una experiencia molesta. Ni siquiera he llegado a ninguna parte, todo lo que hay son árboles gigantescos, enredados entre sí, y raíces que emergen del suelo como serpientes, dificultando cada paso. El aire es pesado, húmedo, y el sonido constante de los insectos y animales me pone los nervios de punta, sin mencionar los peligros invisibles, como los animales salvajes y venenosos, que acechan en la oscuridad. Apenas llevaba un octavo del camino y ya sentía como el agotamiento me pesaba. Mi objetivo era llegar a lo que en el futuro sería Venezuela, para luego cruzar los países que limitan con México. Después, me dirigiría a los Estados Unidos y, finalmente, a Canadá. Mi meta era llegar al Medio Oriente, ya que allí sería el lugar donde la civilización se desarrollaría más rápido y podría comenzar a reunir dinero e influencia, dejando atrás esta selva interminable. De repente, un ligero viento agitó las copas de los árboles y, sin previo aviso, la lluvia comenzó a caer con fuerza, empapándome por completo. Para mi molestia, el agua era fría y la humedad solo aumentó. Me detuve en seco, cubriéndome con lo poco que podía, maldiciendo mi suerte. En serio, odio esta época, pensé, sintiendo la frustración subir por mi garganta mientras el agua corría por mi rostro. Maldita sea. Finalmente logré salir de esa maldita jungla. Solo me tomó 3 malditos meses. Grité al cielo, agotado y cubierto de lodo, mientras miraba el horizonte, más allá del Amazonas, con una mezcla de frustración y alivio. Estaba exhausto, pero al fin había llegado a otro lugar que no oliera a humedad y serpientes venenosas. En mi camino, me topé con algo interesante, o, más bien, algo interesante me encontró a mí. No pasó ni un día cuando me encontré con una pequeña civilización indígena. El encuentro fue extraño, al principio me miraron con miedo, luego me atacaron con lanzas y piedras. Me dolió, claro, pero no devolví el golpe. Al ver que no moría, comenzaron a gritarme en encarnación del diablo, y salieron corriendo. Lo que no te dicen en las escuelas es que todo lo que no sea indio, amarillo o negro, es considerado una manifestación del diablo, como una especie de racismo, pero al revés. Después de un par de encuentros desafortunados con otras tribus, en los cuales les di unas cuantas buenas peleas, finalmente logré hablar con el líder de una tribu cerca de un gran río. Se llamaban los Yucana. Para ganarme su favor, simplemente fui cazando algunos animales, lo cual les pareció suficiente para pensar que yo era un ser celestial. Mira, el hombre que trae carne y no se muere al ser golpeado con lanzas, debe ser un enviado de los dioses, pensaron. Yo solo estaba agradecido de que no me consideraran el diablo otra vez. Mi nuevo nombre, para evitar que me reconocieran, fue Masi, que en su lengua onírica significaba amigo. Y sí, por si te lo preguntas, eso fue lo más original que se me ocurrió en ese momento. A lo largo de los días, me enseñaron a leer la dirección del viento, predecir el clima y otras habilidades súper útiles que nunca había imaginado necesitar. Vamos. ¿Quién no querría saber cuándo lloverá sin tener que preguntar a un meteorólogo? Además, empecé a hacer trueques con metales preciosos que ellos me daban, aunque no me conseguí ropa, ya que solo usaban taparrabos, y eso no era lo mío. Ah, y se me olvidaba, muchas de las mujeres de la tribu me ofrecieron a sus hijas en matrimonio. Sí, lo que escuchas. No tenía ni 9 años en apariencia, pero ya me querían casar. Rechacé todas esas propuestas, a pesar de que mi ego recibía el impulso. Después de aprender lo que pude sobre caza, cultivos y canoas, decidí continuar mi camino. Mi objetivo era llegar a lo que sería Guatemala. Sabía que me tomaría un buen tiempo, pero bueno, estaba en modo turista de las antiguas civilizaciones. Pasé por más tribus, cada una con sus propios trucos para curar pequeños malestares, como la fiebre o los problemas estomacales. Pero cuando algo era más complejo, la respuesta era simple: muerte inminente. Y lo peor es que la esperanza de vida rara vez pasaba los 30 o 40 años. Si tenía suerte, claro. Yo, personalmente, no estaba muy optimista con mi salud en ese momento.
Finalmente, después de varios años de caminar y de seguir evitando matrimonios y lanzas, llegué a lo que ahora llamamos Guatemala, o al menos, la futura Guatemala, ya sabes, esa tierra prometida llena de maíz, chiles, frijoles y calabazas. Si es algo que aprendí en todas esas tribus, es que nunca faltaba comida, pero la dieta siempre era la misma. Me quedé un rato en algunas tribus para aprender de ellas. La idea era enseñarles a hacer cerámica, pero rápidamente me di cuenta de que si hacía eso, la historia se iba a acelerar demasiado. Así que, en lugar de cambiar el curso del tiempo, simplemente continué mi viaje, dejando que las tribus se desarrollaran a su propio ritmo, mientras yo me convertía en un experto en evitar bodas forzadas. Cuando llegué a México, bueno, digamos que no era tan emocionante. No había muchas tribus, y las que había no parecían muy distintas entre sí. Era como un buffet cultural donde todo sabía más o menos igual, pero sin la posibilidad de elegir un plato nuevo. Y así fue mi viaje, mucho sufrimiento, algunas peleas, y un par de ofertas matrimoniales incómodas, pero al menos logré sobrevivir. _30, nombre Tiso Evermore. Edad 10 años, año 5000 hacia altura 1.40 metros. Pasaron 10 años en un abrir y cerrar de ojos. Mi apariencia no había cambiado en lo más mínimo, seguía siendo un niño de 9 años de edad, al menos físicamente, pero mi mente, mi experiencia, todo había evolucionado. Había pasado una década entera viajando desde lo más profundo del Amazonas hasta Canadá, cruzando miles de kilómetros en condiciones que harían temblar a cualquier adulto, pero yo era superior. Ahora en cuanto a mi ropa era algo más decente, gracias a que llegué a lo que en el futuro sería las Naciones Unidas, donde, de alguna manera, conseguí algo que jamás imaginé: piel de ciervo. Nada de marcas de lujo, pero bueno, era lo que había. Mi atuendo consistía en una gran capa marrón, cosida a mano por todas partes, como si no hubiera tenido mejor cosa que hacer en mi vida. Los pantalones eran cortos, hasta las rodillas, porque claro, la moda de los 90 no existía en el Amazonas, y unos zapatos, bueno, llamarlos zapatos sería generoso. Eran 10 capas de tela gruesa, una sobre otra, para no clavarme todo lo filoso mientras caminaba. Te aseguro que el dolor de pisar algo filoso era más intenso que cualquier dolor que haya sentido, pero sobreviví, como siempre. Aunque la ropa no era el mayor avance, al menos ahora tenía un arma. Usé los huesos de un alce. Sí, los alces son gigantes, no lo que ves en los videos de internet que son pequeños. Estos animales pueden llegar a medir más de 2 metros, y después de cazar a uno, comprobé que sus huesos eran bastante resistentes. Con eso, fabriqué una lanza que, a pesar de no ser una de acero forjado, seguía siendo más efectiva que muchas cosas que vi por ahí. Claro, la punta era de roca, porque no tenía ni idea de cómo encontrar metal, pero ¿quién necesita metal cuando tienes huesos de alce y voluntad de hierro? De hecho, me estaba planteando viajar a China, alrededor del año 2000 AC, para aprender herrería y así poder fabricar mi propia arma. Quién sabe, quizás en unos años sea un maestro herrero, o tal vez me convierta en el primer y único forje de inmortal. Pero bueno, dejemos de lado los planes para dominar la herrería y volvamos a mi apariencia. Mi cabello lo tenía atado con un trozo de tela, recogido en una coleta alta que llegaba hasta la mitad de mi espalda. Ya no sabía si me veían como un chico o una chica, y de hecho, algunas tribus me confundieron varias veces con una niña. Aunque, pensándolo bien, eso no era tan raro. Ya había vivido situaciones en las que me tomaron por niña, y de alguna manera, siempre me dejaban pasar sin preguntar demasiado. ¡Qué conveniente! Dejando algunas anécdotas graciosas, finalmente había construido una canoa, sí, una canoa en la playa de Canadá. Ya era hora de cruzar el océano. Mi objetivo era claro: llegar a Europa, cruzar el continente y finalmente llegar a África, y de ahí, a Egipto. Sabía que sería un largo viaje que me tomaría décadas, pero al menos ya no tenía prisa. El tiempo, al parecer, era mi aliado ya que era inmortal y todo eso. Lo más raro de todo esto es que, en mis años de viaje, no me había topado con ningún ser sobrenatural. Nada de monstruos mitológicos, ni espíritus vengativos, ni nada de esas cosas. Y francamente, estaba contento con eso. No quería meterme en esos líos. Ahora solo quería ganar algo de dinero, explorar el mundo y seguir viviendo, aunque no exactamente como un niño normal. Así que, con mi canoa llena de frutas secas y otras provisiones que no se pudieran echar a perder rápidamente, me embarqué en mi travesía por el océano.
Capítulo 3. Llegando a mi destino. La emoción vino tan rápido como se fue. Estar a la deriva durante días, simplemente acostado en una canoa con un trozo de tela para evitar la insolación del sol, era aburrido. El sol golpeaba con fuerza, y aunque había momentos de tranquilidad en los que el viento soplaba suavemente y me balanceaba con las olas, la monotonía era difícil de sobrellevar. Claro, las noches eran algo completamente diferente. El cielo se transformaba en un lienzo oscuro y profundo, salpicado de miles de estrellas brillantes. Las constelaciones se dibujaban con claridad, y yo, como un niño fascinado, intentaba identificar las figuras en el vasto universo. A veces me quedaba horas observando las estrellas, buscando alguna que me resultara familiar, o intentando recordar las constelaciones que había estudiado en libros antiguos, aunque no tenía acceso a ellos. Definitivamente, cuando llegara a Grecia, aprendería más sobre astronomía, pero eso, claro, aún estaba lejos en el futuro. Por ahora, me conformaba con mis observaciones solitarias bajo ese cielo inmenso. De todos modos, no había hecho mucho en estos años. Mi cuerpo aún era el de un niño, y el entrenamiento resultaba inútil mientras no alcanzara al menos el cuerpo de un adolescente. El entrenamiento no tendría sentido, y aunque la voluntad estaba ahí, me veía limitado por la fragilidad de mi juventud. Así que, por ahora, lo que hacía era viajar, y, sí, pescar. Usaba cuerda y lombrices que había recogido, metidas en una pequeña hoja de cerámica que había hecho el año anterior mientras construía la canoa. Fue una de esas pequeñas creaciones que, aunque sencillas, me daban una sensación de logro. Pensé en escribir un libro sobre mis experiencias, algo que podría titular Las aventuras de Isu por el mundo, edición oeste. Claro, eso sería más adelante, cuando tuviera las palabras y las historias para llenar sus páginas, pero para ello faltaba mucho tiempo. A veces, me ponía a imaginar cómo sería ese futuro, cómo mi vida podría transformarse en una gran historia para contar. Algo que descubrí en todo este tiempo es que soy un procrastinador nato. Pensaba en hacer algo, lo empezaba con entusiasmo durante unos días, pero luego me distraía con otra idea, otro proyecto, y pronto olvidaba el primero. Así era mi forma de ser, una mezcla de pasión momentánea y distracción constante. El viaje fue, en su mayoría, lento y aburrido. La canoa avanzaba apenas, y el horizonte parecía moverse con una pereza interminable. Pero después de casi un mes de navegar, con la comida a punto de agotarse, llegué a las costas de Bélgica, Europa. Finalmente, había llegado, y todo en menos de 12 años. Sin duda, fue un logro, aunque no estuviera del todo claro qué significaba haber llegado aquí, o qué depararía el futuro. Tras desembarcar, sostuve mi lanza con firmeza y comencé a caminar. Mi destino era Roma, o lo que sería Roma dentro de unos 990 años, si mis cálculos no me fallaban. Recordaba las leyendas, las historias sobre los dioses del Olimpo, y cómo se habían involucrado profundamente con Roma. Si todo iba bien, tenía la intención de conocerlos. Después de todo, un mortal que no envejece ni muere era algo que no pasaba desapercibido, y si me presentaba de la forma correcta, tal vez pudiera ganarme su favor. Estaba nervioso por lo que me esperaba. Para nada. Sabía que era inmortal, y los dioses, como todos los seres poderosos, se ganan con halagos. Si les caías bien, te ponían en su lado bueno, y eso era todo lo que necesitaba. Después de todo, ¿quién no querría tener a los dioses de su parte? 30. Nombre Tiso Evermore. Edad 230 años 6 meses 12 días, apariencia física 9 años, año 4770 hace altura 1.40 metros. Pasaron 2 siglos desde que llegué a este continente y vaya que fue tiempo. Claro, uno pensaría que 200 años serían eternos, pero realmente el tiempo se me fue volando mientras iba de un lado a otro, explorando tribus indígenas y, por supuesto, sobreviviendo como pude. A medida que pasaba el tiempo, me fui involucrando con más y más tribus. El cambio fue inevitable, claro, porque no podía andar por ahí con mi piel clara tan expuesta al sol. Tenía que cubrirme, no, y así fue como mi atuendo comenzó a cambiar. No es que fuera una especie de fashionista, pero de repente tenía que agregar mangas largas, pantalones largos y hasta una capucha que me cubriera la cabeza y el rostro. Algo así como un intento de camuflaje en un mundo que no estaba listo para pieles blancas. Ah, y algo curioso, tener la piel clara aquí en este lado del mundo es visto como si estuviera poseído por espíritus malignos. Vamos, no es como si me lo tomara mal,
pero la superstición era tan fuerte que los niños a veces eran sacrificados para apaciguar a los dioses. ¿Por qué? Ni idea, pero bueno, si haces un sacrificio, entonces lloverá o la cosecha será buena. Ya sabes, cosas de esas que hacen a los científicos rascarse la cabeza. En todo este tiempo, he seguido pareciendo un niño. En serio, a este punto me siento como si nunca fuera a crecer. No solo la pubertad me está tomando una eternidad, sino que ni siquiera tengo ese impulso sexual típico. Supongo que la testosterona decidió tomarse unas vacaciones largas. Y, sinceramente, si sigo así, voy a estar esperando 2000 o 3000 años más para tener barba. He recorrido gran parte de Europa y me he acercado hasta lo que sería China, aunque por ahora solo encontré pequeñas tribus indígenas que vivían de la pesca, el arroz y el trueque. Me volví un experto en el arte del intercambio. Una piedra por unas piezas de oro, y luego el oro por pieles de animales, y las pieles de animales por animales reales. Todo un negocio redondo. Ahora, aquí estoy, montado en un burro que bauticé Pedro, y aunque mi atuendo sigue siendo mayormente de piel de animal, porque soy muy práctico, claro, la costura ha mejorado un montón. No necesito ni aguja para hacer algo impresionante. Claro, todo esto es el resultado de décadas de práctica continua, pero parece que por fin estoy mejorando. En fin, ahora estoy recorriendo lo que sería la muralla china, aunque aún faltan 4500 años para que empiecen a construirla. Por ahora, me doy el lujo de explorar a mi ritmo. Pasé por Egipto, Roma, Grecia, y todo lo que encontré fueron asentamientos pequeños. Ninguna ciudad para lo que yo consideraba un tipo viajero. Pero mi siguiente parada será Urek, una ciudad que no verá la luz del día hasta dentro de 1000 años. Me quedaré allí hasta su desaparición, lo que tomará 1000 años más, y luego me voy a Egipto y, por supuesto, a Israel. Las cosas están siendo épicamente lentas. Tal vez, en medio de todo esto, me dé por hacerle una pequeña broma a los historiadores del futuro. Imaginen esto, dibujo un mamut y abajo escribo, iguone. Pongo un perezoso y le pongo, ornitorrinco. Y, para rematar, le pongo un diente de sable a un tucán. Sin duda, haría que los científicos se volvieran locos. También podría intentar convertirme en faraón por unos años antes de buscar un nuevo oficio, pero lo veré más adelante. En serio, necesito un diario o algo para registrar estas locuras. De vuelta al asunto, mientras continuaba mi viaje, empecé a sentir algo raro. Pedro se detuvo de repente, inquieto. Como todo buen explorador, tomé mi lanza, bajé de mi burro y empecé a mirar alrededor, porque algo me decía que no estaba solo. Y entonces, lo escuché. Sin pensarlo dos veces, lancé mi lanza hacia adelante y atravesé a una figura cadavérica con colmillos. ¡Gra! Levanté una ceja al ver lo que había frente a mí, piel gris, ojos hundidos, cuerpo tenso como si estuviera hecho para saltar. «Ah, es un vampiro chino que salta», murmuré, y sin pensarlo, pisé su estómago con toda mi fuerza, aplastándolo contra el suelo. La criatura intentó moverse, pero con mi fuerza sobrenatural, la mantenía firmemente en el suelo. Claro, la lanza no estaba bendecida ni nada, por lo que contra vampiros es un poco ineficaz, pero por ahora, mi plan era hacerle algunos cortes rápidos para asegurarme de que no se levantara. Cierto, en China también tienen demonios con forma de animales, como los hombres lobo y otras criaturas sobrenaturales, pensé mientras continuaba mi tarea. Al final, después de un par de lanzazos bien colocados, el vampiro cayó. Con un suspiro, retiré mi lanza, la puse sobre mi hombro y decidí que era hora de seguir adelante. Todo un día interesante. Subiéndome de nuevo a Pedro, me puse en marcha, dispuesto a ver qué más me deparaba este extraño mundo en el que me tocó vivir. Capítulo 4. La primera civilización sumeria. Nombre Tiso Evermore. Edad 530 años 6 meses 12 días. Apariencia física 9 años. Año 4470. Hace altura 1.40 metros. El tiempo ha sido mi aliado y enemigo, y el aburrimiento mi musa. No demasiado cursi, lo admito. Rompí la tablilla de arcilla que tenía en mis manos y la tiré hacia algún rincón. Desde que emprendí mi largo viaje hacia los ríos Éufrates y Taigres, hace ya unos siglos, he estado practicando poesía. Aunque nunca he sido un gran poeta, al menos me mantiene ocupado. En estos 300 años, apenas he escrito unas 20 poesías. En todo este tiempo, no sucedió gran cosa más allá de caminar y lidiar con algunos hombres lobo que me atacaban de vez en cuando. En serio, esos bichos se multiplicaban como ratas. No eran como los de Crepúsculo, claro, no,
Esos eran humanoides, y feos como una pesadilla, una aberración, como un hijo deforme, pero mucho más espantoso. Después de la muerte de Pedro, hace unos 250 años, ahora viajaba montado en mi 16º burro, al que llamé Pepe y, como siempre, sigo explorando Europa, a paso de tortuga, comerciando e intercambiando bienes. Me quedo en tribus durante algunos años, descansando y observando cómo crecen y caen las civilizaciones. Recientemente, inventé algo, o más bien lo reinventé. Se trataba de los peines de hueso y cuerno de alce o venado. Decidí hacer uno solo para mí, porque peinarme con los dedos entre las hojas caídas era una tarea bastante incómoda. Este invento me ahorró mucho tiempo, y aunque sigo teniendo el cabello largo, he llegado a encariñarme con él. No tengo intenciones de cortarlo pronto. Al revisar el mapa del sistema estelar, finalmente dejé escapar un suspiro. Había llegado a mi destino, solo me tomó unos 500 años. Después de unos días más de viaje y descanso, llegué a las antiguas tierras de lo que sería la antigua Sumeria. Había varias tribus organizándose, pero algo me llamó especialmente la atención: hombres altos, con alas en sus espaldas. No eran ángeles, eso estaba claro. Algo en su presencia parecía sobrenatural. Estaba seguro de que no eran humanos comunes. Estos hombres lideraban a los nativos para la construcción de grandes estructuras, templos impresionantes. Nefilim, tal vez, me pregunté, observando con curiosidad a estos gigantes. Finalmente, llegué a la ciudad capital, Urek. Me dirigí a la zona comercial, donde vi puestos llenos de frutas y verduras, aunque las especias aún no existían. Tras recorrer algunos de los puestos, encontré uno que me interesó. Ofrecí 3 piedras de esmeralda y una piel de oso por su lugar, y el hombre aceptó encantado. A partir de allí, comencé a organizar mi pequeño puesto. Lo siguiente que ocurrió fue un torbellino de actividad. Mi puesto atrajo mucha atención debido a las pieles exóticas que poseía, que no se veían con frecuencia en esa región. Los comerciantes me ofrecían oro, perlas, diamantes y otros bienes por las pieles raras, mientras yo comerciaba sin cesar. Al final, hice un trato que incluyó 3 caballos adultos, 5 conejos y 7 trozos de oro. Conseguí una estructura bastante grande para almacenar mis productos. Mi negocio creció rápidamente, y me vi en la necesidad de contratar esclavos para que cuidaran mi tesorería mientras yo viajaba para cazar y traer más pieles. Debido a que me veían como un niño, me subestimaban, lo que me daba ventaja. Cuando alguien preguntaba, les decía que padecía de una enfermedad que me impedía crecer. En tan solo 5 años, mis ingresos se dispararon. Tenía distritos comerciales en varias regiones, y el oro fluía sin cesar. Sin embargo, un día algo curioso ocurrió. Mientras atendía mi puesto, vi a varios de esos hombres gigantes acercándose a mí. Eran una especie de escolta de élite, con cuerpos imponentes que medían entre 3 y 4 metros de altura. Al frente iba el líder, un hombre que, si tuviera que compararlo, parecía un Henry Cavill más guapo, vestido con ropas similares a las de un faraón, con alas en su espalda. Se detuvieron frente a mi puesto. Debido a la diferencia de altura, tuve que levantar la cabeza para mirarlos. Extrañamente, no me sentí intimidado. ¿Puedo ayudarlo en algo?, pregunté, alzando la voz para que pudiera oírme. ¿Quién eres?, inquirió el hombre gigante, en un tono autoritario. Solo un simple viajero que va de un lado a otro, respondí. ¿Puedo saber quién es usted? No sabes quién es tu rey, criatura inferior, dijo uno de sus guardias, con un tono arrogante. Puse los ojos en blanco. Parece que me metí en el cliché del tipo arrogante. No lo sé, por eso pregunto, respondí, dejando al guardia gigante luciendo algo tonto. El guardia se molestó, evidentemente, y estaba a punto de atacarme, pero el líder, que parecía más sereno, lo detuvo. Soy Inti, dijo el líder, debes haber oído hablar de mí. Lo siento, pero viajo mucho y apenas me quedo unos días en un mismo lugar, respondí. En mi mente, repasé rápidamente. Inti, Inti. Ah, sí, los Anunnaki. Parece que los locos de Internet tenían razón, sí existieron. Entonces, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Vienen a comprar algo? Lamento informar que no tengo nada de su tamaño, dije con una sonrisa burlona, señalando las pieles que eran para gente normal. Incluso los más grandes necesitan algo de belleza, respondió Inti. Vengo a hacer un pedido. ¿Qué tipo de pedido?, pregunté, interesado. Una estatua en medio de mi palacio, dijo Inti, serio. Seguro, puedo hacer eso, respondí con indiferencia. Ya había hecho varias estatuas antes y las había vendido a un precio elevado,
a menudo por su peso en oro y joyas. Tal vez este líder quería algo similar. ¿Cuándo la quiere? En 28 lunas nuevas, contestó. Te pagaré el peso en oro y joyas si el trabajo me satisface. De acuerdo, Inti, respondí cortésmente. ¿Tu nombre? Isu, el comerciante. Bien, Isu el comerciante, espero tu trabajo. Y así, se alejó con su escolta, dejando a todos sorprendidos en el mercado, susurrando entre ellos. En poco tiempo, la noticia de la llegada de Inti se había esparcido por toda la ciudad. Una semana después, me dirigí al palacio de Inti, donde me esperaba un enorme bloque de mármol blanco. La piedra, del tamaño de una casa de 2 pisos, era impresionante. Tras construir una escalera, comencé a tallar la estatua de Inti. Gracias a mi habilidad con la memoria fotográfica, pude capturar cada detalle de su rostro y recrearlo en la estatua. Como no me dio indicaciones sobre la pose, elegí una postura imponente, de pie, con las alas extendidas, transmitiendo poder y sabiduría. El trabajo fue lento pero constante. Gracias a mi inmortalidad, pude trabajar sin descanso, solo deteniéndome cada 2 horas para caminar un poco por Sumeria antes de volver al trabajo. Pasaron 2 años hasta que finalmente terminé la estatua, justo a tiempo para el plazo acordado. Cuando Inti regresó, observó la escultura con detenimiento. Tras examinarla de pies a cabeza, asintió. Un trabajo maravilloso, dijo con una pequeña sonrisa. Como acordamos, te pagaré el peso en oro y joyas. Gracias. Puedes llevarlo a mi terreno, mis esclavos guiarán la carga, respondí. Inti miró a uno de sus guardias, quien se alejó en silencio. Si tienes otro trabajo, avísame antes de mi siguiente viaje. De hecho, sí, respondí, necesito tallar la entrada de este templo una vez esté terminado. De acuerdo, regresa en 5 años para comenzar el trabajo, dijo Inti antes de retirarse. Tras despedirme, dejé el palacio y me embarqué en otro viaje. Capítulo 5. Una guerra cercana. Nombre Tiso Evermore. Edad 630 años 6 meses 12 días. Apariencia física 9 años. Año 4370. Hace altura 1.40 metros. Han pasado ya 100 años y me he convertido en el principal escultor y arquitecto de la antigua Sumeria. A través de múltiples proyectos que me hicieron desmesuradamente rico, fui contratado por Inti, quien me ofreció un pago por cada hombre que trabajara para mí, dependiendo de la duración y complejidad de las obras. Cuanto más complejo era el trabajo, más metales preciosos recibía a cambio. No es por presumir, pero los metales preciosos ya no me cabían ni en los bolsillos, así que comencé a hacer pelseres con ellos, solo por diversión, claro. Fue tanto el éxito de mis proyectos que construí un enorme palacio donde almacené todos mis bienes. Además, me encargué de los acueductos de Sumeria y de un avanzado sistema de riego. Pronto, la antigua Sumeria se consolidó como la primera gran civilización de la humanidad, y el poder de Inti creció tanto que se decidió a construir otras 2 grandes ciudades. ¿Y quién estaba a cargo de su construcción? Yo. Ahora, me encontraba en pleno proceso de edificación de la ciudad de Ur. Después de algunos siglos, se prevé la construcción de una nueva ciudad dentro de unos 300 años. Y sí, tú sabes que probablemente yo esté a cargo también, porque, ¿quién más podría ser? No soy el único arquitecto inmortal con estilo, claro. Mi residencia actual estaba en el palacio de Urek, donde se encontraba Inti. A pesar de mis logros, había ganado algo más importante, la confianza de Inti. Durante este tiempo, me consideraba uno de sus amigos más cercanos. Inti, un ser inmortal que podía parecer distante, tenía una fascinación por los mortales, por su limitada vida y sus costumbres. Le gustaba conversar sobre todo lo que nos hacía humanos, sobre lo que hacíamos con el tiempo que nos era dado. A veces, hasta me preguntaba si algún día los humanos dejarían de tropezar con las piedras, o si alguna vez entenderían cómo funcionan las escaleras. El día de mi llegada al palacio, al entrar en la sala principal, saludé tranquilamente. Inti, dije con una sonrisa. El gigantesco Henry Cavill, que servía como su guardia personal, asintió y se apartó para dejarme pasar. Al hacerlo, me entregó un papiro hecho con lo que parecía ser piel de caballo. Estuve a punto de preguntarle si pensaba que me gustaban las pieles de animales, pero al final me contuve. El hombre ya tenía suficiente trabajo. Isu, amigo mío, ha pasado mucho tiempo, dijo Inti, sonriendo ligeramente. 1 década, respondí con calma, encogiéndome de hombros. El tiempo vuela cuando encuentras algo que hacer. Eso es cierto, rió él con un tono seco, casi como si estuviera conteniendo una carcajada, pero sin tener ganas de compartirla.
Me pregunto cómo es que tú, un ser humano, has vivido tanto tiempo y sigues sin envejecer, preguntó Inti, con curiosidad en sus ojos. ¿Quién sabe? Me encogí de hombros. ¿Te dije alguna vez que mi secreto es dormir en una cama de oro? Esa cosa es como un rejuvenecedor de piel natural. Pero, claro, lo dejé solo como un comentario de paso. De todos modos, ¿para qué me llamaste? Informa sobre la construcción de Ur, pidió, cambiando a un tono más serio. La construcción sigue según lo planeado, dije, sin vacilar. A este ritmo, se terminará en unas décadas. Aunque hemos tenido algunos inconvenientes con el terreno inestable y las plagas, ya me estoy encargando de esos problemas. Y si no me creen, pregúntenle a las ratas de Sumeria. Son mis nuevas enemigas acérrimas. Comenté entre risas, pero Inti no pareció entender del todo mi tono cómico. Inti asintió, satisfecho. Me alegra escuchar eso, respondió, sin mencionar las ratas. Claro. ¿Eso era todo? Pregunté, curioso. No, dijo, su tono ahora mucho más grave. Miró a sus guardias, quienes se retiraron silenciosamente de la sala. Lo que fuera que tenía que decirme, sabía que sería importante. Te he contado cómo venimos de un mundo lejano para reunir recursos y restaurar la vitalidad de mi planeta, comenzó a decir, pausando para evaluar mi reacción. Sí, lo recuerdo, respondí, consciente de lo que había compartido conmigo. Inti, continuó, a este punto, debes estar al tanto de la existencia de otras criaturas más allá de los humanos y los animales de este mundo. Sí, respondí, recordando mis encuentros con hombres lobo y vampiros chinos que podían saltar de forma antinatural. Esas criaturas saltan más que un conejo de feria, pensé para mí mismo, pero me limité a asentir. Me contaste una vez que llegamos a un acuerdo con los dioses, dijo Inti, de nuevo con un tono sombrío. Sí, un acuerdo que ha cambiado, respondí, recordando los detalles del trato. ¿Qué sucede? Inicia una serie de tensiones que nos ha llevado a un punto crítico. Las relaciones entre nosotros y los locales se están volviendo insostenibles, explicó Inti, su rostro inexpresivo. Si las tensiones siguen aumentando, inevitablemente llegaremos a la guerra, una guerra que podría destruir el mundo entero. ¿Por qué se han dado esas tensiones? Pregunté, levantando una ceja, confundido. No puedo decirte los detalles exactos, dijo Inti, suspirando. Solo te lo menciono porque respeto nuestra amistad. Quiero que estés preparado, por si sigues con vida cuando esto comience. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Entiendo, respondí finalmente. Me levanté, dispuesto a salir del palacio y continuar con mis tareas. Regresaré cuando Ur esté terminada, dije mientras me dirigía hacia la puerta. Caminando por el sendero de tierra que llevaba hacia la ciudad, no pude evitar pensar en todo lo que había escuchado. Estos eventos nunca fueron mencionados en el anime ni en las novelas, al menos no en los volúmenes que había leído. Mi memoria, después de 600 años, se había vuelto un tanto borrosa. Quizás debería dejar de dormir tan profundo en esas camas de oro. Miré el sistema y observé que faltaban 300 años para el año 4000. Quizás ese sería el año del primer gran desastre, el diluvio universal que se mencionaba en las antiguas leyendas. Solté un suspiro, sintiendo el peso del destino sobre mis hombros. Pasé una mano por mi cabeza, rascándome el cuero cabelludo. Supongo que tendré que construir un barco pirata o algo por el estilo para sobrevivir al diluvio, murmuré, más para mí mismo que para alguien más, mientras la gran ciudad de Ur se erguía ante mí, lista para seguir creciendo. Y espero que, por favor, no me toquen más ratas. En serio las odio. Capítulo 6. Observando una guerra y un gran diluvio pasaron los años, supongo que varias décadas. Finalmente, cumplí 700 años, lo cual, debo decir, es todo un logro. Poseía tanto oro que, si lo convertía a dólares, sería multimillonario. La riqueza nunca fue un problema. Durante esos años, pude terminar de construir la ciudad de Ur, y estaba en proceso de edificar la siguiente, la ciudad de los Lamitas, Lagash, y otras dos más. La verdad, estaba completamente hasta el cuello de trabajo. Al menos, la paga era increíblemente buena, ganaba más dinero del que sabía qué hacer con él. Pero, algo extraño estaba ocurriendo. El aire se estaba llenando de una tensión palpable, casi insoportable. Incluso Inti, el líder de los exteriores, desapareció sin dejar rastro, dejando a un representante para que tomara el mando mientras él no estaba. Así que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el mundo sobrenatural. Por si acaso, decidí construir un bote salvavidas. Literalmente, mientras lo hacía,
seguía supervisando la construcción de las ciudades y trasladaba mi oro a una ubicación más segura. Encontré una montaña con una cueva enorme, perfecta para esconder mis riquezas en caso de que el mundo se inundara. Al menos tendría algo con que invertir en futuros proyectos. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Mis ayudantes fueron reemplazados por sus hijos, y luego, por los hijos de esos hijos. Mientras tanto, yo seguía con mi apariencia de un niño de 9 años. Qué bueno es ser inmortal, aunque, a veces, durante las reuniones, deseaba que mis ayudantes no me miraran como si fuera un niño perdido. Finalmente, después de terminar las 3 ciudades y recibir mi pago, me dirigí a mi montaña para seguir trabajando en mi barco. Nombre Tiso Evermore. Edad 1000 años, 6 meses, 12 días. Año 4000 AC. Altura 1.40 metros. Apariencia 9 años. Cuando llegué a mi primer milenio de vida, las cosas empezaron a volverse locas. Un día, todo estaba tranquilo, y de repente, una enorme explosión, parecida a una bomba atómica, resonó en la distancia, seguida de más explosiones. Cientos de miles de seres diferentes comenzaron a luchar entre sí en una guerra sin precedentes, y yo, como buen observador, tenía el mejor asiento en primera fila. Había dragones, ángeles, nórdicos, gigantes, hadas, trolls, elfos, y todas las criaturas mitológicas que puedas imaginar, enfrentándose a enormes naves de alta tecnología que liberaban soldados y cazas. Era un espectáculo digno de ver. La batalla se libraba por todo el mundo, en cada rincón. Incluso vi lo que parecía ser Dios, aunque no estaba seguro. Solo era una gran luz dorada que me lastimó los ojos con solo mirarla. ¡Qué brillante! Al principio, los combates eran equilibrados, pero después, lo sobrenatural comenzó a retroceder. Decidieron adoptar un enfoque diferente, crear sus propias armas, casi como los Anunnakis. Ya no era solo una pelea de espadas y magia, ahora estábamos hablando de armas destructivas y naves de guerra alienígenas. Esto se ponía interesante. Mientras todo esto ocurría, yo seguía con mi día a día. Mientras el mundo se volvía loco, yo seguía trabajando en mi barco. A veces me quedaba observando el conflicto, otras veces simplemente me quedaba dormido. Un día, mientras la guerra continuaba, un gran dragón de escamas azules y negras, cubierto de heridas profundas, yacía en el suelo. Sus heridas eran tan graves que no le quedaba mucho tiempo de vida. Vaya, parece que llegaste al final de tu camino, comenté mientras me sentaba frente a la dragona moribunda. Un humano, me miró con incredulidad. Sí, soy un humano, respondí. ¿Qué está pasando en la guerra? La dragona me miró como si estuviera loco, pero luego empezó a hablar. En resumen, los Anunnaki, provenientes del planeta Nibiru, querían reparar su atmósfera, que estaba dañada por el oro y el agua. Iniciaron un acuerdo con los líderes de todas las facciones para compartir conocimientos y formar alianzas duraderas frente a las amenazas del universo. Pero algo salió mal. Según los rumores, la prometida de un dios Anunnaki, una de las hijas del dios de los viajeros externos, se negó a casarse con un dios de otra facción principal. Menudo drama de dioses. Todo empeoró cuando, después de una serie de tensiones, un grupo de exteriores mató al dios principal, lo que desató la furia de las facciones y dio inicio a una guerra total contra los Anunnaki. Y eso es todo, dijo la dragona tras contarme la historia de cómo empezó este conflicto. Ya entiendo, respondí, soltando un suspiro. Menuda telenovela. Te sugiero que te escondas, si quieres sobrevivir, me advirtió. No te preocupes, soy inmortal. Viviré para ver todo esto, respondí, con la arrogancia de quien sabe que nada puede destruirle, o eso pensaba. La dragona me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero luego, con un suspiro, concentró su poder y formó un huevo de la nada. Tómalo, me dijo, entregándome el huevo. ¿Para qué el huevo? Pregunté. Es mi descendencia, explicó con una mirada suplicante. Por favor, cuídala. Hazla nacer cuando las cosas se calmen. La miré con determinación. De acuerdo, lo haré. ¿Algún nombre cuando nazca? Tiamat, susurró antes de fallecer. Sentí tristeza al ver el cadáver de la dragona, pero tomé el huevo con cuidado y regresé a mi construcción. La guerra continuó durante años, y después de 20 años, los Anunnaki se retiraron, pero las facciones continuaron persiguiéndolos para vengarse. Aproveché este tiempo de paz para buscar cosas valiosas. Muchos seres sobrenaturales y Anunnakis habían caído en combate, por lo que recolecté todo lo que pude, armas, libros, e incluso conocimientos sobre una energía llamada éter, muy similar al mana.
Guardé todo durante un par de años hasta que un grito de agonía estremeció la realidad misma. Un ejército de cientos de miles de millones de seres gritaba en una sola voz. Sabía lo que eso significaba, el mundo estaba a punto de ser cubierto por agua. Cuando empecé a ver llover, supe que tenía días, tal vez una semana, antes de que el agua cubriera todo. Hice una última revisión de mi barco, tomé unas pelseres de gravedad súper geniales y algunos libros de entrenamiento en artes marciales y medicina, nunca se sabe cuándo serán útiles. Una semana después, el mundo estaba cubierto de agua, limpiando toda la muerte y destrucción que había ocurrido. Yo, por mi parte, estaba tranquilo, sentado en una silla, leyendo algunos libros de las naves nodrizas caídas, mientras entrenaba las artes marciales y el éter. Aunque este último lo dejaba para cuando no tuviera nada mejor que hacer. Nombre Tiso Evermore. Edad 1122 años, 6 meses, 12 días. Año 3878 AC. Altura 1.40 metros. Apariencia 9 años 100 años después, el agua finalmente se retiró, dejando un mundo limpio, libre de la guerra que había devastado todo. Mi enorme barco quedó varado en algún lugar que más tarde sería Europa, en lo que hoy conocemos como Rusia. Al pisar tierra firme después de casi un siglo, sentí una profunda paz. El mundo comenzó a florecer nuevamente y los humanos comenzaron a aparecer. Decidí encerrarme y entrenar. Pasaron los siglos, y aprendí todas las artes marciales que los libros que había recolectado me enseñaron: combate cuerpo a cuerpo, a distancia, con espadas, lanzas, jabalinas, arco y flecha, alabardas, haches, martillos, nunchakus, y con escudo. Lo sabía todo. También aprendí a controlar el éter, esa energía que es muy similar al mana, pero más densa. Mi control sobre ella mejoró con el tiempo. Algo sorprendente del éter es que funciona en base a las matemáticas, es decir, se debe de aprender fórmulas matemáticas complejas para poder generar alguna función real. Esto era algo que descubrí al intentar usar magia por primera vez gracias al libro de los Anunnakis. Sin las matemáticas simplemente era imposible. Después de mucho estudio y meterme fórmulas hasta por el trasero, logré más o menos la compresión para crear hechizos simples. Mientras mayor sea el hechizo, más fórmulas necesitas aprender, y con la práctica lo harías de forma inconsciente y más rápida. Más o menos era el tipo de magia que usaba Salomón según los mitos con sus anillos, libros, estudios y todo eso. Si tuviera que darle un nombre, la llamaría magia humana. Aunque me tomaría décadas llegar a algún nivel real, pero funcionará. Tiempo es lo que me sobra ahora y con el tiempo sería un mago de renombre. Finalmente, el huevo de dragón que había cuidado eclosionó después de 50 años. Oh, sí, mi cuerpo creció un poco. Ahora, me veía como un niño de 10 años. Algo es algo, supongo. Capítulo 7. Cómo cuidar a tu hija dragón. Nombre Tiso Evermore. Edad 1222 años, 2 meses, 1 días. Año 3778 AC. Altura 1.40 metros. Apariencia 10 años. Será rápido y daré un resumen de los 100 años y lo que hice en este tiempo. Ahora, regresando al tema de los huevos, finalmente eclosionó y desde su interior salió un dragón pequeño. Era hembra, así que, recordando el nombre que le puso su madre, la llamé Tiamat, algo que le encantó a la pequeña. Al principio fue todo un pequeño problema, ya que sus llamas constantemente quemaban el barco y tenía que apagarlo con algo. Afortunadamente, uno de mis primeros hechizos que aprendí del libro que tomé era uno de agua. Era bastante sencillo aprenderlos, quizás ese sea mi elemento, no lo sé. De todos modos, tuve que enseñarle a no lanzar fuego dentro del barco. En cuanto a la comida, tenía suficientes animales bien preservados durante unos buenos años, pero gracias a la voracidad del dragón, solo duraron una década hasta encontrar una forma diferente. Esta fue comer peces. Comer peces durante décadas me dejó un sabor amargo en la boca, especialmente cuando eran crudos. Finalmente, un día ocurrió algo interesante. La dragona bebió agua y se convirtió en una humana, una niña de 5 años, de cabello azul largo y ojos del mismo color, que fácilmente podría parecerse a mi hermanita menor. Esto me choqueó, y sus primeras palabras lo hicieron aún más. Papá. Literalmente, mi cerebro dejó de funcionar. Intenté hacer que me llamara por otro nombre, como su hermano mayor, pero ella estaba férrea en llamarme papá, así que no me quedó de otra que aceptarlo. Así obtuve mi primera hija dragón. Si escribiera un libro sobre esto, le pondría como título: ¿Cómo entrenar a tu hija dragón? Sí, es una referencia.
Tiamat era bastante inteligente, de hecho, me daba miedo. La cantidad de libros que leía era brutal. Al ser un dragón, naturalmente sabía cualquier lenguaje, tanto escrito como verbal, aunque su atención era escasa. No podía leer un libro por más de un minuto sin ver o jugar con los metales preciosos. En serio, le gustaban esas cosas. Y bueno, eso fue un resumen de lo que hice durante el siglo en el que el mundo se llenó de agua. Así llegamos a la actualidad. Papá, entonces este es el mundo sin agua. Preguntó Tiamat mientras me sujetaba de la mano. Ambos caminábamos por el bosque. Como siempre, usaba mi ropa casual, mantón negro con pantalones cortos. Aún no se había inventado la tela, lo cual era una molestia. En serio quería hacerme una buena ropa. En cuanto a Tiamat, le hice un vestido con piel de lobo gris, de forma elegante, que la hacía ver adorable. Sí, este es el mundo, respondí tranquilo. Es tranquilo y bonito. Sí que lo es, y lo será aún más en unos miles de años. Ahora ven, te enseñaré a cazar. ¡Yee! Tiamat alzó sus pequeños brazos con emoción. La razón por la que le enseñaría a cazar era por dos razones. La primera es que un dragón se estresa si no mata algo, y está en su alma el instinto de cazador. La segunda, para que gane fuerza y experiencia de batalla. Habían seres sobrenaturales y dioses, y la hija de un dragón, antes del diluvio, cuyo poder mágico era absolutamente grande, era como un foco que atrae polillas. Necesitaba aprender a controlarlo, y qué mejor forma de hacerlo que con la práctica. Cuando creciera, le enseñaría a luchar con distintas armas y su poder mágico, aunque no estaba seguro de cómo. Ya se me ocurriría algo cuando llegara ese día. Por ahora, la caza. No tuvimos que caminar mucho, ya que Tiamat olió algo nuevo para ella. Papá, huelo a venado, informó. ¿De dónde? En esa dirección. Tiamat señaló al este. Bien, vamos, dije con una sonrisa, comenzando a caminar en esa dirección. Mientras avanzábamos, Tiamat continuaba preguntando cosas, y yo le respondía sus dudas alimentando sus conocimientos. Luego de unos 10 minutos, en un claro del bosque, lo vimos, un venado que estaba cerca de un grupo de venados comiendo algunas frutas y bayas. A Tiamat se le hizo agua la boca al ver los venados, no podía esperar para probarlos. Escucha, tía, dije, usando su apodo cariñoso. Tienes que darle el golpe más fuerte que puedas, y tienes que ser rápida, ¿entiendes? Sí, papá. Hizo una pose militar. Bien, ahora ataca. Como una señal divina, Tiamat se convirtió en dragón y se lanzó sobre un venado distraído, logrando morder su cuello con sus focis. Tras un sonido de una rama rompiéndose, el venado cayó al suelo muerto. Los venados cercanos se alejaron corriendo para evitar al depredador. Tiamat dejó de morder al venado antes de mirarme y darme una sonrisa colmilluda. Su tamaño era igual al de un caballo grande en su forma de dragón, y solo crecería más a partir de ahí. ¿Cómo lo hice, papá? Bastante bien, tía, pero tienes que ser más silenciosa. Ahora regresa a la normalidad para ir al campamento y preparar todo, pedí. Tiamat asintió, regresando a su forma humana. Bien, toma esas frutas y vayas. Usa esto, le pasé una pequeña bolsa de cuero. Tiamat se puso feliz al ayudar a su padre. Miró las bayas y tomó las más brillantes y que olían dulces. Tomó todas las bayas y frutas que pudo, llenando la bolsa. Tía, vamos, dije, tras quitar los órganos del animal y dejarlos para los carroñeros. Sí, esa noche, bajo la luna llena y el cielo estrellado, miré a Tiamat dormida, quien estaba usando mis piernas como almohadas. Su expresión era feliz e inocente. Esto me hizo sentir tranquilo. Después de más de 1000 años de estar vivo, tenía una buena compañía. Miré la fogata donde aún se estaba cocinando una parte del ciervo. Usando un cuchillo, partí un gran trozo de carne y comencé a comerlo. Aunque el sabor era inexistente, era comestible y mucho mejor que el pescado crudo. Después de comer, decidí dormir bajo el cielo estrellado. Al día siguiente, estaba caminando con Tiamat. ¿Qué haremos hoy, papá? Bueno, te enseñaré a cómo identificar el agua que se puede beber y la que no, expliqué. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, mira, me detuve frente a un lago. El lago era de un color marrón oscuro y estaba turbio. Si el agua tiene este color, significa que no es apta para tomarla. Si lo haces, créeme, te sentirás mal. Lo experimenté, dije, recordando el pasado cuando no sabía identificar el agua potable de la que no. Confiando en mi inmortalidad, tomé agua más o menos así y tuve uno de los peores dolores de estómago de mi vida. Papá, te quedaste mirando a la nada. ¿Estás bien? Sí, solo recordaba algo.
De todos modos, sigamos. Guiando a Tiamat en otra dirección, llegamos a otro lago después de unos 10 minutos. Era un lago tranquilo y cristalino, con una pequeña cascada. Es transparente. Sí, prueba el agua y dime cómo sabe. Tiamat se agachó y probó el agua, abrió los ojos. ¿Es dulce? Sí, el agua potable es dulce, y es buena para hidratarse, a diferencia del agua salada, que seca el cuerpo. ¿Secar el cuerpo? Te lo explicaré cuando crezcas un poco más. De acuerdo. Bueno, ahora te enseñaré a nadar, dije, tirándome al agua con todo y ropa. Tiamat se preocupó antes de ver a su padre flotando en el agua. Ella hizo lo mismo, saltando y flotando gracias a su sentido natural del equilibrio de un dragón. Bien, tía, ahora mueve tus brazos de adentro hacia afuera y junta los pies, expliqué. Tiamat lo hizo con algo de velocidad, manteniéndose a flote sin dificultad. Bien, ahora inclina tu cuerpo hacia adelante, levanta las piernas y mueve los brazos hacia adelante como por encima del agua para avanzar. Hice una demostración. Tía hizo lo mismo, aprendiendo bastante rápido. En tan solo 30 minutos, ella había aprendido a nadar bastante bien. Ambos jugamos en el agua durante una hora más antes de salir. Bien, regresemos, vamos a comer algo y luego te enseñaré a cómo rastrear animales salvajes. La emoción brilló en los ojos de Tiamat, y esperaba que siempre siguiera así. Capítulo 8. Desobediencia y batalla demoníaca. El tiempo pasó volando, en un abrir y cerrar de ojos pasaron otros 100 años y ahora Tiamat tenía la edad de una chica adolescente volátil. Entraba en lo que, según busqué en mi sistema, era la fase de rebeldía, la fase donde todas las hijas se quieren rebelar con sus padres en cierto punto o se enojan por todo. Y lastimosamente eso era lo que estaba pasando actualmente. Dejé escapar un suspiro cansado mientras me estrujaba las sienes. Delante de mí estaba Tiamat. Su cuerpo físico era el de una chica de alrededor de sus 14 a 15 años. Era hermosa y solo se haría más en el futuro, pero ese no es el punto. Más o menos su apariencia era similar a Esdeate Akame ga Kill. Ella estaba molesta porque, bueno, quiere ir a explotar el mundo y no quiere seguir más tiempo en el bosque. Pese a los peligros que le dije y le mostré sobre otros seres sobrenaturales, insiste en que vayamos a explorar y su naturaleza de dragón la hace más insistente. Tía, por última vez, te dije que aún no. Pero papá, ya soy una niña grande, soy fuerte. Grito arrojando una enorme cantidad de poder mágico arrasando con decenas de metros de árboles por completo, sin ninguna dificultad. No es eso, tía, solo escucha, no es que no puedas ir sino que todavía no estás lista. Si no estoy lista entonces cuando lo estaré, dijo con molestia en su voz, desde su boca salieron brasas de su fuego carmíco. Responde papá, me quedé en silencio sin responder. Tis, me iré de todos modos, dijo Tiamat dándose media vuelta para irse. Tiamat espera, solo confía en mí. No, dijo la chica aún molesta, ya tomé mi decisión, lo haré incluso si dices que no. Tiamat te ordenó como tu padre que no lo hagas, dije alzando mi voz haciéndola sonar más seria de lo usual. Pese a mi apariencia de un niño de 10 años mi poder era claro y mi autoridad indiscutible. Tú no eres mi padre. Aquellas palabras me cayeron como un balde de agua fría temprano en la mañana, no pude reaccionar o siquiera pensar en nada. La forma en la que lo dijo fue fría sin un ápice del siempre cariño que tenía cuando era más joven. De acuerdo, si es lo que quieres no te detendré, dije poniéndome de pie para irme dentro del barco a digerir esto. Tiamat por su enojo salió volando, sus alas de dragón salieron de su espalda sin siquiera mirar atrás. Padre es quien lo necesita, pensó en su ira justificada. Tiamat voló hacia el norte siguiendo el joule de un asentamiento humano cercano y un joule que no sabría qué era, con curiosidad siguió adelante. Tiamat voló durante unos 10 minutos, siguiendo el rastro de un olor extraño que había detectado en el aire. Finalmente, llegó a su destino, una pequeña tribu humana que estaba siendo atacada por seres con alas de murciélago en sus espaldas. Recordó las palabras de su padre, eran demonios. Nunca antes los había visto en persona, y dudaba que su padre le hubiera mostrado algo más allá del mundo humano. Desde el cielo, Tiamat observó en silencio. Los demonios continuaban su ataque, masacrando a los humanos sin piedad. Ella no tenía intención de interferir, esas personas le eran ajenas, y sus vidas efímeras no le importaban. Sin embargo, al ver cómo morían con miedo e impotencia, algo dentro de ella se estremeció. Una vieja conversación con su padre vino a su mente. Papá, ¿por qué ayudamos a esos conejos de los lobos y al final serán cazados de todos modos? Preguntó Tiamat, curiosa, mientras observaba a su padre acariciar un conejo.
Porque tengo la posibilidad de hacerlo, respondió Isu con calma. Pero no lo entiendo. ¿Por qué intervenir si van a morir inevitablemente? Tiamat, porque cuando ves una mariposa no tienes la sensación de querer hacerle daño, a pesar de que es débil y frágil, y hasta la brisa más suave puede dañarla. Porque es bonita, respondió Tiamat sin dudar. Isu se rió. Lo mismo sucede con estos animales. Intervengo porque me parecen criaturas que, al menos, merecen ser protegidas. Pero morirán. Sí, sé que morirán. Pero si puedo ayudarlos, aunque sea un poco, para que vivan un poco más, sentiré que hice algo bueno. Papá, eres un hipócrita. Puede que sí, admitió Isu con una sonrisa. Pero recuerda esto, si sientes que puedes hacer algo, ya sea por compasión, lástima, propósito o incluso por obligación, hazlo. Y si no quieres, no lo hagas. Tú eliges lo que quieres hacer en ese momento. ¿Cómo salvar conejos?, preguntó Tiamat. O cualquier otra cosa, respondió Isu. Al salir de sus recuerdos, Tiamat sonrió levemente. Había tomado una decisión. Rodeando su cuerpo con poder mágico, descendió sobre la aldea como una enorme bola de fuego azul. El impacto contra la tierra fue tan fuerte que todos los demonios se detuvieron, mirando con asombro cómo el fuego se disipaba para revelar a un dragón de 5 metros de altura, con un rostro molesto. «Es un dragón de alta clase», gritó un demonio, nervioso. «Se supone que están en el territorio dragón. ¿Qué hace uno aquí?», preguntó otro. De entre los demonios, surgió una figura alta y arrogante. Era un demonio de aspecto noble, que miró a Tiamat con desdén. «Será un excelente familiar», dijo el demonio con una sonrisa burlona. «Lord Bellom», gritó un demonio adulto. «Tenga cuidado, los dragones de alto nivel son más de lo que usted puede manejar». «Cállate, escoria», replicó Bellom. «Soy el heredero de la casa Bellom. Ante mi poder, este dragón no es más que un cerdo con alas». Al escuchar esas palabras, Tiamat se enfureció. Abrió su boca y liberó una llamarada de fuego azul que se extendió instantáneamente, abarcando decenas de metros. Los demonios que no lograron esquivar el ataque murieron calcinados en el acto, incluido el demonio adulto que había advertido a Bellom. «Nada mal», dijo Bellom, creando una lanza demoníaca que lanzó contra Tiamat. Sin embargo, la lanza se desintegró al tocar las escamas de la dragona. Tiamat saltó sobre Bellom, usando una de sus patas para lanzar un zarpazo a velocidad sónica. Bellom creó un escudo mágico, pero el ataque de Tiamat lo destruyó por completo, enviando al demonio arrogante a estrellarse contra el suelo, dejando un cráter a su paso. «Maldita lagartija, ¿cómo te atreves a hacerle eso a mi prometido?», gritó una demonio, lanzando una llamarada de fuego contra Tiamat. Sin embargo, las llamas simplemente se apartaron de la dragona, sin causarle daño alguno. «¿Qué?», preguntó la demonio, recibiendo un coletazo que le rompió las costillas y destrozó sus órganos internos. Tiamat sintió una pequeña molestia en su espalda. Al mirar hacia atrás, vio que algunos hechizos habían golpeado sus escamas, pero sin efecto alguno. Abriendo su boca, arrojó otra llamarada de fuego azul contra los demonios restantes, quienes se unieron para crear una barrera mágica que resistió el ataque. «Tenemos que irnos ahora», gritó uno de los demonios, aterrorizado. «¿Estás loco? Si nos vamos, nos matará». «Necesitamos llamar a la escuela y traer al señor Zenan», dijo otro. Tiamat vio como uno de los demonios desapareció en un círculo mágico, presumiblemente para buscar refuerzos. Gruñendo, decidió jugar un poco con los demonios restantes, lanzando bolas de fuego y manteniendo las llamas enfocadas en ellos, mientras los humanos restantes huían despavoridos. Sin embargo, la diversión de Tiamat se vio interrumpida cuando una enorme presión mágica llenó el aire. Miró con interés cómo el demonio arrogante, Bellom, se levantó y se dirigió hacia ella a una velocidad tremenda. «Maldito lagarto, pagarás por todo», gritó Bellom, concentrando su poder mágico en una enorme esfera que lanzó contra Tiamat. El ataque impactó de lleno, enviando a la dragona a volar varios metros antes de explotar, destruyendo 1 kilómetro a la redonda. «Toma eso, bestia. Ni siquiera un dragón como tú sobreviviría a mi mejor ataque», rió Bellom, orgulloso de su hazaña. Pero su risa se detuvo cuando, desde el cráter, emergió Tiamat, ilesa pero visiblemente enfurecida. Por primera vez, había sentido dolor, algo que no experimentaba desde sus sesiones de entrenamiento con su padre. «Imposible. ¿Qué demonios? ¿Cómo sigue con vida?», balbuceó Bellom, su arrogancia reemplazada por el terror. Tiamat sonrió malvadamente, inflando su pecho, inhaló profundamente antes de liberar un mar de llamas azules que recorrió cientos de metros en todas direcciones.
El ataque duró un minuto entero, dejando el paisaje carbonizado. Sin embargo, cuando el fuego se disipó, Tiamat vio con decepción que los demonios habían sido protegidos por una poderosa barrera. Sintiendo una inmensa cantidad de energía mágica, localizó a una figura alta y seria. Zenan, un demonio adulto, poseía cabello negro así como dos cuernos saliendo de su cabeza, en su espalda salía espinas de huesos hacia el exterior. Señor Zenan, dijo el demonio de antes con alivio en su rostro. Zenan levantó su mano, y la enorme barrera comenzó a ir en su dirección. Tiamat miró con cautela al demonio. Sabía que era fuerte, sus instintos le decían que el demonio era poderoso. Bestia inmunda, interfiriendo con nuestros estudiantes, dijo Zenan. Te enseñaré cuál es tu lugar. Tu cabeza será un recordatorio de por qué somos los que estamos en la cima de todas las razas. Desde la espalda de Zenan, cientos de huesos se extendieron, rodeando en un instante a Tiamat, quien, al ver los huesos, de inmediato se alejó volando. Sin embargo, los huesos comenzaron a perseguirla, atacándola sin descanso y obligándola a retroceder. Tiamat liberó un pulso de onda mágica que quemó los huesos, pero más huesos reemplazaron a los anteriores. Tis, chasqueó su lengua Tiamat. Decidió cambiar su rumbo hacia el cielo, asegurándose de que todos los huesos la siguieran. Cambió su dirección, dirigiéndose hacia el demonio. ¿Crees que funcionará?, murmuró el demonio. Este esperó a que se acercara más. De inmediato, creó más huesos que salieron desde su pecho para empalar a Tiamat. Tiamat sonrió antes de volar hacia abajo, desconcertando al demonio por un momento. Ese momento fue vital para que Tiamat usara su cola, lanzando un coletazo sónico que destruyó la armadura de hueso del demonio, quien salió disparado a alta velocidad. Su cuerpo se detuvo al impactar contra una enorme montaña. Es más que un simple dragón de clase alta, pensó Zenan, examinando a la dragona azul. Tendré que dejar de contenerme. Pensando eso, liberó todo su poder mágico. Su cuerpo fue cubierto por huesos, y una espada de huesos se materializó en su mano, la cual tomó con firmeza. Tiamat sintió el poder de Zenan, el cual explotó hacia los cielos. Esta vio cómo Zenan desapareció de su campo de visión. Su instinto le gritó que retrocediera, y eso hizo. A duras penas logró esquivar algo veloz que intentaba cortarle la cabeza. Sus escamas del cuello fueron cortadas como hojas secas ante un cuchillo filoso. Tiamat, debido a su desconcierto, no pudo evitar un corte amplio en su abdomen que dejó escapar bastante sangre. Furiosa, liberó todo su poder mágico, reforzando su cuerpo y escamas. Sus garras y colmillos se volvieron más duros que antes. Una vez habiendo liberado todo su poder mágico, Tiamat logró ver la imagen borrosa de su enemigo, y eso era suficiente para ella. Confiaba en sus instintos, ya que nunca le fallaban. Rodeando su cuerpo con llamas azules, salió como un cometa, persiguiendo al demonio y comenzando a lanzar ataques devastadores que el demonio cortaba con su espada o desviaba hacia el área circundante. Zenan atacó con su espada a Tiamat, quien usó sus garras para bloquear la espada. Con su otro brazo, lanzó un zarpazo, pero una capa de huesos duros como el diamante impidió que cortara a su enemigo. Tiamat continuó atacando de forma salvaje, intentando matar a su enemigo, quien, por otro lado, se mantenía tranquilo. A medida que Tiamat se enfureció más y más por no poder hacer sangrar a su enemigo, este se mantuvo sereno. Tiamat cometió un error en un ataque, y su oponente lo aprovechó. En tan solo un instante, decenas de huesos afilados atravesaron el cuerpo de Tiamat, quien de inmediato comenzó a sentir dolor. Soltando un rugido de dolor, Tiamat abrió su boca para liberar sus llamas, pero fue atacada de inmediato. Un enorme y poderoso hechizo la hizo estrellarse de forma estrepitosa contra el suelo. No solo terminó con ello, decenas de huesos apuñalaron su cuerpo de forma continua, arrebatándole la vida poco a poco en un acto cruel. Al cabo de unos pocos minutos, Tiamat estaba sin fuerzas. Su magia se había acabado. El demonio se paró frente a su enemigo, ahora abatido, listo para cortar la cabeza del dragón en ese instante. Zenan levantó su espada para ponerle fin a todo esto. Tiamat vio con frustración cómo su vida llegaría a su fin en ese mismo instante. Recuerdos de su breve vida destellaron en su mente. Su primer recuerdo fue cuando rompió el cascarón y lo primero que vio fue a su padre. Cómo la instruyó, educó y le enseñó a usar sus poderes. Cómo le enseñó a sobrevivir y valerse por sí misma, siempre enseñándole y haciendo todo lo que ella quería. Ella realmente fue feliz al estar con su padre, pero recordó lo que había dicho una hora atrás. Tú ni siquiera eres mi padre. Ella abrió sus ojos con horror al recordar esas palabras. Esas palabras que,
Ahora en el momento de su muerte, le causaron un dolor aún mayor que sus heridas. Lo siento, padre. Lo siento por lo que te dije y por dejarte solo, pensó Tiamat, resignándose a su muerte. Tal vez en una vida siguiente podría disculparse. Después de todo, su padre era inmortal. Incluso si le tomaba miles de años, se disculparía. Muere, dijo Zenan. Este bajó su espada, pero en lugar de encontrarse con la cabeza del dragón, su espada fue detenida por una mano desnuda. El suelo debajo de ellos se agrietó y rompió. Zenan observó cómo una niña humana tenía una expresión fría mientras detenía su espada con facilidad. ¿Qué crees que le haces a mi hija?, preguntó antes de cerrar su mano, destrozando la espada en pedazos. Acto seguido, impactó una patada que destrozó su armadura, enviando a Zenan a decenas de metros hacia atrás. Hace 40 minutos atrás, después de que Tiamat me hubiera dicho aquellas palabras, me quedé en shock. Todo lo que pude hacer fue entrar al barco y tumbarme sobre una silla durante varios minutos, digiriendo aquello. Fue difícil tragarlo. Durante 200 años he estado cuidando a Tiamat. Pese a que era un dragón, realmente se ganó un lugar en mi corazón. Podía sentir una compañía que me duraría toda la vida, pero ahora que no estaba, me sentía triste. Sus palabras me hicieron claro esto, pero se me pasaría con el tiempo. No estaba molesto o enojado, solo sorprendido. Pensé en ir con ella, pero decidí no hacerlo. Quería darle espacio y dejar que regresara por sí sola. No importa cuánto tome, la esperaría. Era una niña, y a menudo no saben el peso de sus palabras o acciones. Eventualmente se daría cuenta, y si no, bueno, seguiría esperando. Soy un padre terrible. Pese a tener más de 1000 años, no he cambiado mucho. Dejé escapar un suspiro cansado. Sentía pequeñas ganas de llorar. Intenté distraerme repasando mis hechizos, pero ni siquiera podía concentrarme. Pasaron 30 minutos, y pude sentir algo que me alarmó: una batalla. La cantidad de magia que se desprendía llegaba hasta aquí. Podía sentir que la batalla era varios kilómetros al oeste, donde había una pequeña tribu en crecimiento. Decidí que no era mi inconveniente intervenir, pero ¿y si era Tiamat? Finalmente, decidí seguir mis instintos y corrí tan rápido como pude. Mi cuerpo se volvió más rápido y fuerte gracias a los objetos que tomé de las naves de los Anunnakis, así como ejercicios de repetición que aumentaban el estado del cuerpo, y me vino de maravilla. Me tomó unos pocos minutos llegar al lugar. A medida que me acercaba, mi corazón latía con fuerza y sentí terror. Cuando salí del bosque, lo vi. Vi cómo Tiamat estaba derrotada, con profundas heridas producto de objetos cortantes como estacas o lanzas. Enfrente de ella estaba un demonio listo para cortarle la cabeza. No lo pensé, mi cuerpo se movió solo. En un instante, llegué al lugar y sostuve la espada. ¿Qué crees que le haces a mi hija?, pregunté antes de darle una patada con una gran parte de mi fuerza.